Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a Grelin Televisión. Hoy tenemos dos invitados de lujo, Juan Fernando López Aguilar y Camino Mortera del Centro para la Reforma Europea, un think tank muy reconocido a nivel europeo. Bueno, y es un día importante, nos metemos directamente en Brexit. Bueno, ¿cómo se está viviendo quizás desde el punto de vista del Parlamento Europeo, de un diputado europeo, todo lo que está aconteciendo con Brexit? Con interés, con intensidad indesmayable, minuto a minuto, segundo a segundo, pero dura demasiado. Debo decirle que hace 3 años, 23 de junio de 2016, cuando tuvo lugar el referéndum desdichado que nunca debió haber convocado ese incompetente, irresponsable primer ministro llamado David Cameron, muchos hubiéramos hecho cualquier cosa a nuestro alcance por evitar ese resultado, por evitar el Brexit. Hubiéramos hecho campaña con alegría, como la hice, por cierto, contra la secesión de Escocia, a la que fuimos convocados los socialistas europeos, y yo participé en un buen número de actos de la campaña Better Together, liderada por los laboristas británicos. Pero el resultado tuvo lugar, y fue hace 3 años. Y como puede comprender, 3 años después, a la vista del laberinto en el que la política británica se ha encerrado y no es capaz de encontrar un camino de salida, somos muchos los que expresamos hartazgo del Brexit, porque lo hemos discutido hasta la extenuación, una y otra vez, detalle a detalle. Hemos aprobado muchos Brexit-related files, asuntos relacionados con el Brexit, pero estas son las horas en que han corrido todos los tiempos del último reloj de arena, del último deadline, y todavía no se sabe qué va a pasar. Aunque ya muchos sospechamos que detrás de los manotazos de ahogado de la primera ministra May, pidiendo agua por señas, pidiendo una enésima prórroga agónica del último deadline, lo que hay es la intención de permanecer, de quedarse. De manera que al final, podríamos decir, con un dicho castellano, acabáramos. Nos hubiéramos ahorrado todos estos disgustos si ese referéndum no hubiera tenido lugar. Desde un punto de vista quizás un poco más académico, ¿cómo estáis viviendo todos los acontecimientos de Brexit? Con fatiga también. Yo creo que la fatiga del Brexit no es solamente política, sino también para todos aquellos que nos dedicamos tanto al mundo académico como a los comentarios en prensa, periodistas y demás. Yo creo que ahora mismo estamos en una situación en la que ninguna opción es buena. Ninguna opción es buena ni para Europa ni para el Reino Unido. Si tenemos una serie de extensiones cortas, estamos hablando de más incertidumbre y más problemas, tanto para las empresas como para los ciudadanos. Si tenemos una extensión larga, entramos en los problemas de qué va a pasar con las elecciones europeas, pero también de cuál va a ser el comportamiento del Reino Unido como miembro de la Unión Europea. Si entramos en unas elecciones generales, entramos en una incertidumbre muy grande también. Un segundo referéndum es bastante poco probable. Entonces, las opciones que ahora mismo hay sobre la mesa son realmente muy poco óptimas, con lo cual yo creo que a esa fatiga se une también un poco el pesimismo de decir tanta discusión, como bien decía Juan, en realidad para llegar a un punto en el que nada va a ser una buena opción para Europa. Bueno, los dos coincidís en que hay un hartazgo bastante grande, pero claro, necesitamos una solución. Quiere decir, las empresas necesitan una solución para tomar decisiones, los ciudadanos, también británicos, con mucha incertidumbre. Juan, ¿qué va a pasar hoy? May, ¿hacia dónde va y cuál sería la respuesta que deben de dar los Estados miembros? La respuesta corta es: el Parlamento Europeo ha hecho sus deberes, vaya si los hemos hecho. Quisimos que no hubiera tenido lugar ese referéndum, tuvo lugar, pero a partir de ahí nos pusimos a trabajar y no hemos realmente parado ni un minuto para asegurar los derechos de los ciudadanos y de las empresas, las preocupaciones legítimas de la ciudadanía europea, de sus actores económicos y de sus emprendedores que buscaban seguridad, y por eso negociamos, apoyando el equipo que ha liderado Michel Barnier como jefe del equipo negociador de la Unión Europea, ese punto firme de garantía de los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y viceversa. El último episodio ha sido una excepción al código de visas del que yo he sido ponente, exactamente para eximir de visado a todos los británicos que viajen a la Unión Europea, que son millones, para empezar en mi propia comunidad autónoma de origen, en Canarias, 5 o 6 millones de visitantes británicos al año, además de 30.000 residentes británicos en el archipiélago canario, de los 300.000 que hay en España. Para garantizar sus derechos y para poner, por tanto, un suelo firme a la actividad empresarial, hicimos lo imposible por evitar un Brexit duro, pero lo imposible para evitar el cliff edge, el abismo al que de otra manera pues se hubiesen precipitado los acontecimientos. ¿Sabe qué pasa? Que no han hecho sus deberes los representantes de la ciudadanía británica en la House of Commons,
y en el gobierno británico, en Downing Street, no los han hecho. Son ellos los responsables de esta incertidumbre, de esta inseguridad, no somos nosotros. No están aquí los responsables en el Parlamento Europeo. Ellos han tenido que buscar un camino del laberinto, no lo han encontrado todavía y por eso efectivamente todavía pende inseguridad sobre los agentes económicos y emprendedores, sobre las transacciones comerciales, sobre las importaciones y las exportaciones, sobre las compañías aéreas, sobre el cielo único europeo. De todo eso, como puede imaginar, nos hemos ocupado en el Parlamento Europeo para dar seguridad y para garantizar. Pero mientras no pongan el punto final y el broche a esa negociación los propios británicos en su House of Commons, pues todavía estamos como estamos. Lamento. Esto que dice Juan es importante, ¿no? ¿Cómo se interpreta quizás desde un think tank estos noes continuos al acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea? Bueno, es que el problema que tenemos aquí es el contraste que hay entre el parlamentarismo británico, digamos, con los sistemas más continentales, ¿no? En cualquier sistema que conocemos, en el español, en el francés, en otros sistemas, este proceso se hubiera vivido antes de que Theresa May hubiera venido, cualquier otro primer ministro hubiera venido a negociar con la Unión Europea, hubiera habido un consenso o por lo menos, digamos, preguntarle, ¿no?, a la oposición y a los otros grupos qué sería aceptable para el Parlamento británico. Esto el sistema parlamentario británico no lo acepta porque es un sistema muy adversario, digamos, y entonces estamos en una situación en la que el gobierno, además es que es un gobierno que se abre muy poco, es un gabinete que no consulta, no se abre a influencias externas, ha llevado un acuerdo que era totalmente inaceptable, y esto lo sabíamos desde el principio, para determinadas facciones de la coalición, digamos, de Theresa May, con lo cual los noes iban a ser claros y van a seguir siendo claros. O sea, aquí estamos ahora mismo en un juego de táctica, la táctica de la Unión Europea de poner, digamos, fechas y plazos para poner presión sobre los diputados británicos. No ha resultado todo lo bien que se pensó que podría resultar, pero en realidad poco más leverage tiene la Unión Europea ahora mismo para conseguir que ese acuerdo efectivamente sea aprobado por la House of Commons británica. Si Reino Unido al final obtiene ese tiempo extra, se está comentando y se habla y se sabe certeramente que se van a presentar las elecciones europeas, con lo que países como España quizás pierde esos diputados extra que se habían redistribuido cuando se pensó que Reino Unido salía de la Unión Europea. ¿Cuáles serían, por un lado, las consecuencias de que Reino Unido se presente a las elecciones europeas? ¿Y podría, de alguna manera, afectar de manera negativa a ese protagonismo extra que España iba a tener dentro del Parlamento Europeo en este caso? A los seguidores de su web y a los destinatarios de estos mensajes, lo primero que quiero decirles es que en el Parlamento Europeo el tacticismo es limitado, porque resulta que los 2 años del deadline a partir de la activación del artículo 50, que es la base jurídica para la salida de un Estado miembro de la Unión Europea, para el abandono de la Unión Europea por parte de un Estado miembro que llevaba 45 años dentro, es el caso del Reino Unido. El plazo de 2 años no lo hemos inventado nosotros, es normativo y vinculante, es que está en el tratado y son ellos los que lo han excedido con creces. Por tanto, el Parlamento Europeo no ha jugado a ningún tacticismo, es una irresponsabilidad de la Cámara de los Comunes no haber cumplido con sus propios plazos, porque ellos activaron el artículo 50 y sabían perfectamente que a partir del artículo 50 pues empezaba a contar el tiempo en un reloj de arena que al final pues se consumió y ellos no han sido capaces de encontrar la salida, por tanto persiste la incertidumbre. Pero efectivamente ahora quieren una prórroga y, como comentaba Camino, ninguna de las salidas es buena, porque una prórroga corta mantendría la incertidumbre sin que haya el menor indicio de que lo van a desbloquear con una votación favorable. No hay nada que lo apunte en el horizonte, pero una prórroga larga les obliga a participar en las elecciones europeas. Y a partir de ahí tenemos derecho a preguntarnos, ¿participar en las elecciones europeas para qué? ¿Para quedarse? Bienvenidos sean, siempre lo quisimos. Ojalá, sería una buena señal y además disuasoria con respecto de cualquiera que intente en el futuro, mediato o inmediato, el aventurerismo de la xenofobia y el nacionalismo y el populismo xenófobo y antieuropeo o eurófobo que condujo al desastre al Reino Unido en el referéndum del 23 de junio de 2016. Pero habría que hacerlo con garantías esa participación, porque que me digan, no, participan, pero luego ya veremos si al final se produce un resultado
que concluye el procedimiento del artículo 50, aunque sea extemporáneamente, entonces se irían. No se lo cree nadie, jurídicamente es inasible. Una vez que tienen mandato en el Parlamento Europeo, lo tienen para 5 años y estarían aquí para quedarse. En segundo lugar, ¿cuál sería el comportamiento británico, estando ya dentro? ¿Remar contra pedal? ¿Obstaculizar? ¿Bloquear? Por favor, necesitamos europeos y europeístas. Es cierto que ya han jugado esa carta, sobre todo los representantes insensatos del UKIP que practicaron esa demagogia antieuropea que luego pues prendió el incendio del referéndum de 2016. Cuando todas esas garantías habría que exigirlas de antemano. Ahora, si me pregunta impacto sobre España, yo tengo que decir que es cierto que a partir de que se puso en marcha el artículo 50 se hizo, por decirlo así, un cálculo de crecimiento de los estados que, de acuerdo con el principio, es un palabra europeo, de progresividad negativa, es decir, de degresividad de reparto de escaños por población, debían crecer. Era el caso de España. Pasábamos de 54 a 59, aunque el conjunto de los parlamentarios europeos se reducía a 700, respecto de 751, que es su cifra actual. Por tanto, existía una expectativa de crecimiento, pero debo decir que eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego no es que los españoles vayamos a lamentar que 5 escaños que íbamos a crecer ya no los vamos a crecer si los británicos se quedan. Lo importante realmente es lo que está en juego para la Unión Europea, para la ciudadanía europea representada en este Parlamento Europeo, y que este Parlamento Europeo represente una ciudadanía europea y europeísta que se haya movilizado por la causa de Europa y por tanto seamos capaces de hacerle frente a fuerzas políticas que puedan jugar la carta de venir al Parlamento Europeo a obstaculizarlo, a bloquearlo o a remar contra pedal respecto de la dirección de los grandes asuntos que, por cierto, han quedado penosamente arrumbados como consecuencia de la neurosis obsesiva sobre el Brexit, de la euroneurosis del Brexit, porque mira que le hemos dedicado tiempo en perjuicio de otros muchos asuntos de agenda. No los hemos descuidado por completo, pero hubiéramos ganado muchísimo tiempo útil si no hubiéramos concentrado tantas neuronas y energías en el Brexit de nunca acabar. No sé si quieres apuntar algo, Camino, en cuanto a Reino Unido en el Parlamento Europeo de nuevo. Bueno, yo creo que entramos un poco en quizás política más española, ¿no? Tenemos elecciones regionales, elecciones municipales, tenemos elecciones nacionales, elecciones europeas. Este contexto de elección tras elección quizás en España, ¿no? En los últimos 2 años hemos tenido casi 3 procesos de elecciones. ¿En qué momento estamos en España ahora mismo y qué consecuencias tienen estos procesos legislativos regulatorios en España? Hay una gran expectativa y ojalá esa expectativa se traduzca en un incremento de la participación con respecto a las tendencias declinantes de los últimos años. Me parece que la coincidencia de las elecciones europeas con elecciones municipales y autonómicas en 12 de las 17 comunidades autónomas anuncia mayor participación respecto de las últimas convocatorias europeas, y eso me parece una buena noticia. Me preocupa enormemente el declive de la participación, primero por sí, porque las elecciones al Parlamento Europeo no debieran de considerarse a ningún efecto elecciones de menor grado que unas elecciones nacionales. El Parlamento Europeo es Parlamento legislador, es determinante de lo que sucede luego en la política nacional y también en España. Yo lo explico en todas mis intervenciones. El Parlamento Europeo legisla sobre el marco financiero plurianual, que es el techo de gasto. Y por tanto, las macromagnitudes españolas están todas compelidas por lo que votamos aquí en el Parlamento Europeo. Ni le cuento la comisión de la que yo me ocupo, Libertad de Justicia e Interior, migraciones, asilo, refugio, legislación penal europea, legislación procesal, euroorden, seguridad interior de la Unión. Son temas determinantes para la agenda española. Y de hecho, en esta legislatura española, la última, que ha acabado, como todo el mundo sabe, pues con una convocatoria anticipada, habiendo nacido con mayores dificultades que ninguna otra en la historia democrática, porque la aritmética de 2015 fue imposible y la de 2016 no fue mejor, fue una aritmética diabólica que ha creado muchas dificultades a la gobernación. Se pone de manifiesto exactamente en que en esta legislatura española, prácticamente, se lo voy a decir con toda claridad, prácticamente ha habido una sola ley que no tiene causa en el derecho europeo legislado en este Parlamento Europeo, y ha sido el Estatuto de Autonomía de Canarias. La única, porque la Ley Orgánica de Protección de Datos, los temas de transparencia, los temas, por supuesto, financieros, todos han estado determinados por la legislación europea en esta legislatura española. Por lo tanto, están muy conectadas y pienso que es una buena cosa que las elecciones tengan lugar en un ciclo corto, porque después de todo pues, estamos sometidos a un estrés electoral que es considerable, pero la ciudadanía va a poder resolver el Gobierno de España a través de las Cortes Generales el 28 de abril.
Y el 26 de mayo, 4 semanas después, vamos a resolver los 8.100 municipios españoles, las comunidades autónomas que tienen sus elecciones ese día y el Parlamento Europeo. Y a partir de ahí espero que se clarifique un poco más el panorama político nacional y que España aporte europeísmo al Parlamento Europeo. Voy a intentar ser parte de ese esfuerzo. Camino, ¿cómo veis esta coincidencia, ¿no?, de elecciones nacionales y elecciones europeas? ¿Crees que las elecciones europeas van a tener menos protagonismo ahora mismo, que es con la importancia que tiene esto? Bueno, yo quizás soy menos optimista que Juan, porque creo que uno de los problemas que podemos tener el día 28 de abril es tener un parlamento, un hung parlamento, un parlamento inconcluso y una aritmética de fuerzas que no nos permita llegar a una coalición, a un gobierno en las 4 semanas efectivamente que van desde las nacionales a las autonómicas, locales y europeas. Y creo que esto va a influir mucho en la forma en la que los ciudadanos van a ir a votar a las elecciones europeas. Si estamos hablando de un impasse como el que tuvimos en el 2015-2016 y unas coaliciones de gobierno y demás, todo va a estar dominado por esto. Entonces los votos van a las elecciones europeas, que tradicionalmente son unas elecciones, digamos, de medio término y tradicionalmente suelen ser unas elecciones castigo al gobierno. Además, van a estar muy influidas por esa situación que tengamos en España. Si por el contrario, cosa que yo no creo que va a pasar, tenemos un gobierno claro, unas coaliciones claras y tenemos unos partidos que efectivamente hagan campaña sobre temas europeos y no sobre temas nacionales, entonces sí que quizás tengan un poco más de peso que en otras ocasiones. Esto que comentaba Camino es interesante y bueno, hemos conocido el último CIS, ¿no?, el que da ganador al Partido Socialista. ¿Qué posibilidades y qué vaticinio se da igual de parte de un diputado europeo del Grupo Socialista sobre este CIS y sobre todo sobre las posibilidades de que no se llegue a una mayoría para poder gobernar, ¿no?, y tengamos que volver otra vez a una situación parecida al 2015-2016? No ha sido solamente la encuesta última del CIS, sino el conjunto de las encuestas de distintos organismos demoscópicos en los últimos tiempos que vienen señalando una tendencia. Y la tendencia es un Partido Socialista al alza, que crece como consecuencia de la credibilidad, de la buena voluntad en la acción de gobierno y también, hay que decirlo, de los errores de los adversarios. No lo oculto, que pueden producir hasta estupor en gentes como yo, que estamos peleando con todas nuestras fuerzas por hacer crecer las expectativas de voto al Partido Socialista. El Partido Socialista parece que va a ser la primera fuerza en elecciones nacionales y en elecciones europeas. Ojalá lo sean todas las urnas. Es el trabajo que me toca. Como comprenderá, mi respuesta no puede ser neutra ni aséptica a este respecto. Pero es cierto que la incertidumbre persiste con respecto de cómo se traduzca eso en un mandato de gobierno. No es solamente ser la primera fuerza, es conseguir clarear una mayoría de gobierno a través de esa primera posición. Y eso significa un conjunto de opciones de geometría variable. Pero en la medida en que la ventaja del Partido Socialista como primera fuerza sea más contundente, será más inapelable la capacidad del Partido Socialista de liderar una opción de gobierno y de darle continuidad 4 semanas después en las elecciones del 26 de mayo. Es cierto que hay grandes incógnitas. Una de ellas, el que no se haya esclarecido ese horizonte de gobierno en lo que podríamos llamar la segunda vuelta de esta ronda electoral extenuante a la que nos asomamos. El 26 de mayo es posible que todavía no esté claro cómo va a ser la aritmética del gobierno de España. Pero cuanto más contundente sea ese resultado el 28 de abril, mejor para todos y particularmente para las opciones del Partido Socialista de revalidar esa mayoría en el Parlamento Europeo, como imagina es mi esperanza. Muchos analistas en España hablan de que lo que ha pasado en Andalucía puede reproducirse en algunas comunidades autónomas. ¿Hasta qué punto se cree que esto puede ser verdad en un contexto de nuevas elecciones en España? La respuesta corta es que lo que ha pasado en Andalucía, como usted dibuja la imagen, puede actuar como antídoto y revulsivo contra quienes, por un exceso de confianza, se desmovilizaron para evitar que eso pasara. Porque debo decirle con toda honestidad que ese tipo de conglomerado, estoy convencido, produce temor, sino pánico, en muchísimos votantes identificados con los valores que yo he propugnado toda mi vida. La lucha contra las desigualdades, contra toda forma de discriminación y el avance en derechos y libertades, además del mantenimiento firme de lo que en España llamamos el Estado social. Todas esas prestaciones que dependen de las comunidades autónomas dependen de una financiación adecuada, de una equidad en el reparto
de la carga tributaria, de las responsabilidades fiscales de los ciudadanos y reformas fiscales claramente regresivas que intentan pues prácticamente desfiscalizar a los más ricos, deteriorando los servicios públicos de los que dependen esos derechos fundamentales de titularidad universal, desde luego a mi juicio no es el camino. Ni le cuento a algunos otros componentes de ese conglomerado que tienen que ver con esa retórica de tintes nacionalistas, a ratos machistas, a ratos xenófoba, una especie de nacionalismo primario o cavernícola que poco tiene que ver con la integración supranacional europea. Por tanto, creo que lo que ha pasado en Andalucía puede actuar como revulsivo, pero imagina que la campaña socialista está haciendo una campaña movilizadora, porque no queremos que nadie se confíe. La participación es determinante del resultado, sobre todo en las elecciones europeas. El declive de la participación en las elecciones europeas ha multiplicado los escaños eurófobos en el Parlamento Europeo. La razón es muy simple, y es que la eurofobia está muy movilizada, muy movilizada. El odio a Europa tiene muchísima motivación. Ya va siendo hora de que los europeístas tengamos al menos una motivación pareja, mínimamente pareja, a la que tienen los eurófobos. Y los europeístas vayamos a votar para defender Europa, porque al día siguiente puedes llorar por las esquinas como les pasó a los jóvenes europeístas británicos que no fueron a votar el 23 de junio de 2016. Les hemos visto llorar ante el Parlamento británico una y otra vez, bramar su frustración, y tienen toda mi empatía. Pero ojalá hubieran ido a votar el 23 de junio con la misma fuerza con la que fueron a votar los que odian Europa en el Reino Unido. ¿Cuál va a ser el panorama que va a quedar en el Parlamento Europeo después de las elecciones de mayo? ¿Vamos a tender hacia unos partidos quizás más populistas? ¿Se va a tender hacia dónde vamos en Europa? Bueno, yo creo que la tendencia en el Parlamento Europeo va a ser bastante similar a lo que estamos viendo en los parlamentos nacionales. Vamos hacia un Parlamento más fragmentado, con una subida de, obviamente, las fuerzas populistas que están intentando buscar alianzas a través de Europa, quizás con un partido de centro liberal más fuerte debido a la subida de En Marche y de Macron, pero aún no sabemos muy bien cuáles van a ser los pactos, ¿no?, que va a tener Macron con otras fuerzas políticas, y quizás un detrimento de los grandes partidos, que en este caso son el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista, lo cual también refleja quizás un cierto cansancio, ¿no?, entre la población de esta idea del establishment, del status quo y demás, y esto se está utilizando tanto desde el punto de vista del populismo de derechas como desde el punto de vista del populismo de izquierdas. Yo lo que sí que creo que va a ser, y corrígeme si me equivoco, un Parlamento un poco más difícil de gobernar quizás, por estas alianzas más complejas que vamos a ver a partir del 26 de mayo. Juan, ¿coincides con esa apreciación? Desde el punto de vista politológico sí es fácil coincidir, porque el riesgo está en que el incremento de las fuerzas populistas y eurófobas bloquee las mayorías cualificadas que son necesarias para cierta legislación, o en particular algunos ejercicios resonantes de política europea, como han sido las aplicaciones del artículo 7 que yo he promovido como presidente de la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior contra Hungría y contra Polonia, que se han consumado en este mandato del Parlamento Europeo, para poder activar el artículo 7, que para que todos nos entiendan sería una especie de, perdonen la metáfora, de artículo 155 de escala europea, para poder activar el artículo 7, que es un artículo que permite sancionar gravemente a un Estado groseramente incumplidor del derecho europeo, hace falta nada menos que 2/3 del Parlamento Europeo. Tan solo con que los eurófobos alcancen 1/3 ya sería imposible volver a sacarle los colores a un país groseramente incumplidor de la solidaridad o del mandato de migración ordenada o de los acuerdos de realojamiento de demandantes de asilo y refugio embolsados en los hotspots, como ha sido el caso de algunos Estados miembros en esta legislatura, y al frente de los cuales pues, los casos de los gobiernos populistas escorados a la extrema derecha de Polonia y de Hungría. Eso ya sería imposible en el futuro, tan solo con que los eurófobos cuenten con algún escaño más. Y luego, por supuesto, da mucho que pensar y que temer la perspectiva de alianzas entre esas fuerzas nacionalistas y reaccionarias, porque hay que decir que los europeístas no somos una fuerza homogénea. Es cierto, los europeístas en esta Cámara tenemos líneas de confrontación política, sin duda. Los socialistas no somos lo mismo que el PP, ¿verdad? Les hacemos la oposición duramente en la política nacional y a menudo también aquí en la política europea. Lo mismo sucede con los liberales. Pero tampoco están unidos los nacionalistas eurófobos, están divididos entre sí. El solo hecho de que pudieran unirse para conformar un solo grupo parlamentario
podría incrementar su potencia de fuego. Desde algún punto de vista, a lo mejor podrían ser hasta la primera fuerza, si unieran todos sus escaños. En la próxima legislatura europea pudiera ser que los populares tuviesen 150 escaños, pudiera ser que los socialistas tuviésemos otro tanto, o 130, o 120, pudiera ser que los liberales sumasen 100 con Macron, más de los que ahora tienen, pero si todos los escaños nacionalistas y eurófobos se pusieran de acuerdo, podrían sumar más de 150, más de 160, 200, 150 ya lo son en el actual Parlamento Europeo, por tanto esa perspectiva da pavor. E insisto que para evitarlo nada hay más útil que movilizarse por los partidos proeuropeos y particularmente por Europa. Movilizarse por Europa, que los europeístas vayan a votar. Este es un mensaje que intento siempre remachar a la gente joven. Yo soy profesor universitario y hablo muy a menudo en la universidad. Pero claro, es muy fácil para los jóvenes resentirse del camino descarriado del manejo de la crisis que predominó en los años peores de la gran recesión y la crisis posterior, pero ya va siendo hora de que los jóvenes que ambicionan una Europa mejor la voten también en las urnas, no simplemente la critiquen, la voten. Insisto siempre en el ejemplo británico. Si los jóvenes proeuropeístas a los que se les arrebató la ciudadanía europea en el referéndum de 2016 hubiesen ido a votar, el resultado hubiese sido otro. Bueno, finalmente, elecciones en España, elecciones al Parlamento Europeo. ¿Cuáles son los retos, tanto en España como en Europa, que tenemos para los próximos, en España 4 años y en Europa para los próximos 5 años? Estabilizar de nuevo un camino de crecimiento sólido en la Unión Europea, restaurar el pilar social, penosamente arrumbado durante los años de la gran recesión y la disparatada y abyecta política de austeridad recesiva que tantísimo daño ha hecho a la causa europea, reafirmar los valores europeos, la ciudadanía europea, ojalá desde el punto de vista cultural y educativo, lanzar una auténtica batalla por Europa, una batalla por la ciudadanía europea, con un desarrollo legislativo potente de los derechos fundamentales consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y restaurar la confianza mutua, muy erosionada, particularmente en el ámbito en el que yo más me desempeño, que es el ámbito de libertad, de justicia interior, el espacio de libertad, justicia y seguridad. Un ejemplo, la euroorden. ¿Cómo se explica que haya Estados miembros ahora que se deniegan mutuamente la euroorden, cuando la euroorden se puso en marcha exactamente sobre la base de la confianza mutua normativa y del reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales que buscan cooperación judicial activa? Pues como consecuencia del deterioro de la confianza mutua, de esta rebatiña de egoísmos nacionales que hace que los gobiernos estén remando en direcciones asintóticas o llevándose la contraria o dándose la espalda en una insolidaridad que es autolesiva. Y le pongo otro ejemplo. Italia fue abandonada a su suerte en lo peor de la mal llamada crisis de los refugiados, que es una crisis de identidad política europea en el manejo vinculante de flujos migratorios y demandas de asilo de manera solidaria. Italia fue abandonada a su suerte. ¿Qué pasó? Pues que lógicamente la ciudadanía italiana, que era tradicionalmente muy proeuropea, acabó sucumbiendo al mensaje populista y resentido antieuropeo de una fuerza escorada a la extrema derecha como la Lega Nord, que crece en las encuestas. Por decirlo metafóricamente, Italia ha caído del lado oscuro de la fuerza. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ha sucedido? Que como consecuencia de la insolidaridad con Italia, que resulta autolesiva para los que lo practican, ahora España es de nuevo la primera puerta de entrada de los inmigrantes irregulares. Y ahora España es la que se duele, España es la que dice, este problema es un problema europeo, que era exactamente lo que decían los italianos hace 2 años. Ahora lo dice de nuevo España. ¿A qué esperamos para construir una respuesta europea que no sea autolesiva a la postre para quienes practican la insolidaridad que niega el derecho europeo? Ojalá seamos capaces de la próxima legislatura de relanzar Europa, la ciudadanía, la solidaridad, la confianza mutua y el pilar social europeo. Y por supuesto una agenda fiscal con recursos propios que permita financiar una Europa mejor que esta. Porque la Europa que muchos creen que despilfarra en realidad está infrafinanciada. Europa se financia con apenas un 1% del PIB del territorio de su gobernanza, cosa que es incomparablemente inferior al último municipio de los que deciden sus gobiernos locales en las elecciones del 26 de mayo. Necesitamos más presupuesto, pero como no se trata de incrementar la dosis de aportación de recursos nacionales, habrá que intentar la clave de los recursos propios, que los socialistas venimos abogando por ello mucho tiempo, entre ellos y por supuesto el impuesto de transacciones financieras, pero también ecotasas, impuestos ecológicos, impuestos verdes, que permitan combatir el calentamiento global y búsqueda del cumplimiento de los compromisos de París y la Agenda COP21.
Camino, elecciones en España, elecciones en Europa, ¿cuáles son los retos de futuro tanto de España como de Europa? Bueno, yo a los retos que ha mencionado Juan añadiría una reforma de la eurozona, que bueno, aparte de los temas fiscales también necesitamos repensar un poco, ¿no?, esta unión monetaria imperfecta que tenemos, que no sirve a todos los países por igual. Efectivamente el espacio Schengen es fundamental también repensar algunas de sus bases y de sus estructuras, entre ellos efectivamente el problema de la erosión de la confianza mutua, que esto viene también dado por el problema que tenemos con el rule of law, ¿no?, la desconfianza que existe en determinados Estados miembros, pero luego también retos quizás un poco más internacionales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nuestras guerras comerciales con Estados Unidos? ¿Cómo enfrentarnos con una China mucho más asertiva? ¿Qué política industrial va a querer la Unión Europea? ¿Necesitamos reformar la política de competencia o no? ¿Qué vamos a hacer con la política de impuestos también? ¿Vamos a seguir con unanimidad? ¿Vamos a seguir a ir un poco más a mayoría cualificada? Con la política exterior y de seguridad y defensa, la agenda es enorme. Entonces tenemos un montón de retos que efectivamente no solamente están relacionados con la salida del Reino Unido, pero que la salida del Reino Unido también va a ser un reto más que la Unión Europea va a tener que llevar a cabo en los próximos años, tanto si el Reino Unido sigue dentro como si está fuera, porque tenemos que redefinir la relación que tenemos con un aliado que al final se va de la Unión Europea pero no se va de Europa. En relación a España, para no extenderme mucho, yo creo que España tiene un reto fundamental en política exterior ahora mismo, que es redefinir también un poco la posición que tienen sus dos polos fundamentales de política exterior, América Latina y la Unión Europea. Creo que este es un momento muy importante para que España pueda recuperar la plaza que se merece de los gran seis, ¿no?, digamos, dos que son Polonia e Italia están un poco fuera de juego por sus gobiernos, otros está yendo el Reino Unido y nos quedan Francia, Alemania y España, digamos, como contrapeso al eje franco-alemán. Entonces yo creo que para España la política exterior, para el próximo gobierno, Europa debería ser una prioridad y no un pensamiento que tenemos ahí un poco cuando nos acordamos de la Unión Europea, porque tenemos una oportunidad muy grande de convertirnos en un actor mucho más importante de lo que somos ahora y de efectivamente tener el peso que nos merecemos en Europa. Es cierto. Si quieres apuntar algo más. No, estoy muy de acuerdo. La agenda de política exterior, seguridad y defensa. Hay en la Unión Europea algunos activos sobresalientes poco conocidos, entre ellos su contribución mayúscula a la ayuda humanitaria y a la cooperación. Y por supuesto a la promoción de los valores de la paz y del respeto a los derechos humanos, que son un vector constante de nuestra política exterior, un compromiso número uno. Muy poca gente sabe que la Unión Europea es un gigante en ayuda humanitaria. Suma su ayuda humanitaria más que la de China, Rusia y Estados Unidos juntos. Juntos. De lo que se trata es de que esa ayuda humanitaria se traduzca en una influencia global. Se ha dicho 1 millón de veces. En fin, la expresión emblemática de este mandato pues la acuñó al arranque la High Rep Mogherini. The EU must be a player, not only a payer. Tiene que ser un actor global, no solamente un pagador, porque somos un gran pagador en temas de ayuda al desarrollo, pero no conseguimos traducir en influencia política y diplomática en la resolución pacífica de conflictos nuestra agenda exterior. Pero en todo caso, todo lo que ha comentado Camino está efectivamente en el menú, está en el orden del día. No solamente, yo resalté aquellos aspectos que más me mueven. Yo soy un apasionado de los derechos fundamentales, de las garantías constitucionales y democráticas, soy un apasionado de la agenda social europea, es mi razón de ser socialista, la lucha contra la desigualdad y contra las injusticias causadas por las desigualdades, y ese fue el mejor momento de la Unión Europea, cuando la gente lo identificó con un vector cohesivo de solidaridad intergeneracional, territorial y social. En la medida en que esa agenda social quedó arrumbada en lo peor de la crisis y de la austeridad, hay que restaurarla con urgencia. Y nuevas conquistas, seguro de desempleo europeo, importantísimo, mochila de portabilidad de derechos sociales, seguridad social europea, importantísimo, por supuesto la lucha contra la discriminación todavía persistente contra la mujer, igualdad a todo trapo, feminismo a todo trapo, la lucha
contra el cambio climático y por una Europa ecológica también me parece principal, pero todo está puesto en la agenda: la reforma de la eurozona, el Tesoro Europeo, la mutualización de la deuda con los eurobonos, un ministro de Finanzas europeo, la conversión del MEDE, el mecanismo de estabilidad, en un verdadero presupuesto de la eurozona y la conversión del presidente de la zona euro, del Eurogrupo, en un auténtico ministro del Tesoro Europeo. Ojalá fueran pasos de gigante que diéramos en la próxima legislatura. Y es cierto completamente que España tiene una oportunidad fenomenal de recuperar presencia europea. Es muy doloroso, créame, el declive de España en el reparto de cartas en la Unión Europea. He asistido con bastante indignación a ese declive y ya va siendo hora de que lo corrijamos y queremos ser parte de eso. Los portugueses, fíjese un ejemplo, los portugueses no están fuera del mapa. Con España podemos trabar una alianza estupenda. El buen entendimiento entre Costa y Sánchez me parece que puede jugar un papel. Pero el ejemplo portugués es significativo porque Portugal es un país más pequeño que España, con menos población que España, pero que ha conseguido colocar sus cartas estupendamente en el tablero. Mientras que España hace tiempo que no coloca ni una sola carta en el tablero. Ya va siendo hora de que recuperemos. Y creo el hecho de que Italia, un país tradicionalmente europeo, esté descatalogado momentáneamente como consecuencia del predominio de fuerzas antieuropeas en su gobierno, el hecho de que el Brexit haya sumido al Reino Unido en una impotencia patética, y el hecho de que Francia y Alemania busquen no solamente correctivos, sino socios confiables, hace que España pueda jugar un papel estupendo en la próxima legislatura, ojalá. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, Camino y Juan. Ha sido un placer estar con vosotros hoy y muchas gracias por estar con Grelin Televisión. Gracias. Ha sido un placer y gracias por la conversación. Gracias. Gracias.